Gracias. Bueno, voy a hablar ahora sobre los doxógrafos y las escuelas filosóficas. Teofrasto nació en el 370 286 a.C. y estudió en la escuela de Platón. Uno de sus libros se llama Opiniones de los físicos. Él clasificó las escuelas, ¿verdad? Como lo decía la semana pasada, la doxografía es la rama de la literatura que analiza obras dedicadas a recoger los puntos de vista de los filósofos y los científicos del pasado. Había hablado también de los cronógrafos, otro de los doxógrafos que reconstruyeron el pensamiento presocrático fue el cronógrafo Apolodoro, con su libro Crónicas, en donde él hace las sucesiones y él comentaba, nos comenta aquí Wikipedia que él lo hacía de una manera muy ingenua. Por ejemplo, si encontraba dos conciudadanos presocráticos, ya les atribuía que uno había sido el discípulo del otro según su cronología. O sea, puras deducciones nada científicas, ¿no? Bueno, o sea, si el primero había sido el maestro del segundo, concluía si uno era más joven que otro. Bueno, ahora, los padres de la iglesia también dieron ciertas filiaciones intelectuales inventadas y divulgadas por Diógenes Laercio. O sea que los padres de la iglesia, que también clasificaron a los presocráticos, inventaron ciertas escuelas, o sea, no fueron muy correctos. Por ejemplo, la escuela de Mileto. ¿A quiénes incluye la escuela de Mileto? Tales, Anaximandro y Anaxímenes. Luego estaba la escuela eleática, esta es la clasificación que hicieron. Genófanes como fundador, Parménides, Zenón y Meliso, sucesores. Luego está la escuela atomista, Demócrito, Leucipo. Y luego está la escuela pitagórica, escuela real. Esa sí fue una escuela real. Pues estas escuelas, ellos le pusieron el nombre de escuelas, pero no eran escuelas, ¿no? Pero la que sí fue realmente una escuela fue la escuela pitagórica, que tenía fines filosóficos y fines religiosos. Pitágoras como fundador y Alcmeón. Ahora, para los neoplatónicos como Jámblico, Parménides y los pitagóricos englobaban la escuela itálica. Aquí está otra clasificación, la escuela itálica. Bueno, los filósofos modernos rechazaron la división escolar doxográfica. Dicen los filósofos, o sea, estas escuelas que acabo de mencionar, los filósofos modernos las... ¿Y a quiénes me refiero con los filósofos modernos? Werner Jaeger, en su libro La teología de los primeros filósofos, en el capítulo 2, titulado Teología de los naturalistas milesios, la escuela de Milesia. Kirk, Raven y Schonfield. Kirk, Raven y Schonfield son los de la escuela presocrática inglesa. Acuérdense que hay que aprendernos que hay tres de los filólogos modernos que se abocaron a los presocráticos. Hay tres grandes. La primera, 1903, alemanes, Diels y Kranz, 3 volúmenes. La segunda, los ingleses, que son Kirk, Raven y Schonfield, que más bien hicieron una historiografía, una historia crítica del presocratismo, aunque se supone que ellos también recopilaron los fragmentos, ¿no? Kirk, Raven y Schonfield modifican la escuela milesia y itálica buscando una unidad de orientación. Más bien ellos lo clasifican como jonios monistas materialistas, y los otros son, la otra escuela, los del sur de Italia, con intereses no naturalistas sino especulativos. A ver, José, amigos, ¿a cuál de estas dos pertenecería Parménides? ¿Jonios materialistas monistas o los del sur de Italia? A los del sur de Italia. Los del sur de Italia. Parménides pertenece a los especulativos. Eso, bueno, pitagórico.
Parménides desarticula las concepciones físicas. Pitágoras y Empédocles pertenecen a los pluralistas especulativos. Ok. Ahora, viene una valoración de autores. Definitivamente, Platón, siglo IV a.C., según Kirk y Raven, fue muy descuidado en sus citas. Y Platón fue nada objetivo en sus citas hacia los prosocráticos, sino usa una humorística y una irónica Platón. Sus comentarios son parciales y exagerados. Ahora, ¿qué dice Eggers y Juliá? Acuérdense, vuelvo a repetir, hay tres grandes recopiladores de los fragmentos presocráticos. Vuelvo a repetirlo: los alemanes Diels y Kranz, los ingleses Kirk, Raven y Scofield, y el argentino Eggers. El argentino Eggers y Juliá, siguiendo a Chernis, indican que Fedro, lo que decía hace un momento, en Fedro se justifica el uso de la memoria como algo superior a las fuentes escritas. Fíjense qué interesante. El uso de la memoria es superior a las fuentes escritas. O sea, bueno, esto es muy interesante, en lo personal me lo parece. Y fíjense lo que dice aquí: lo importante es si es verdad o no algo. No importa quién lo dijo, cuándo y de dónde era tal individuo. Ahora, Aristóteles, siglo IV a.C. Aristóteles tiene un carácter recopilador y crítico en su pensamiento, en los pensadores. Hace un examen de opiniones, selecciona citas para construir su sistema filosófico. Aristóteles: los pensamientos anteriores son un titubeante avance hacia la verdad. Otro, Teofrastro, otro doxógrafo, finales del siglo IV a.C., en su libro Opiniones Físicas, es la principal fuente de fragmentos presocráticos. ¿No se había hecho? O sea, la principal fuente de fragmentos presocráticos está en su libro de Teofrastro titulado Opiniones Físicas. Y a partir de citas de Simplicio, Hermann Diels reconstruye la obra de Teofrasto titulada Sensaciones. O sea, ¿qué está pasando aquí? Teofrasto escribió una obra titulada Sensaciones. Esa obra desapareció. ¿Quién la reconstruyó? ¿Quién reconstruyó este libro? Hermann Diels. ¿Cómo reconstruyó Hermann Diels este libro que desapareció? Con citas de Simplicio, otro autor. Probablemente contó con los originales. Simplicio, ¿verdad? Su objetividad ha sido cuestionada. Sicón Doxan no sobrevivió. Es otro libro que no sobrevivió. Simplicio tuvo el resumen de Aesio, que se llama Vetusta Plácita, siglo I a.C. Simplicio fue una gran autoridad a la hora de extraer opiniones de antiguos pensadores. Ahora, en 1877 hay un libro escrito por Diels, porque Diels fue el que hizo los argumentos presocráticos, pero antes de ese libro Diels hizo otro libro que se llama Doxagripi Graeci. En ese libro se comenzó a llamar doxógrafos a los transmitores de citas independientes de la obra de Teofrastro y los considerados los más auténticos. Los doxógrafos. La Vetusta Plácita del siglo I AC fue una compilación resumida por Aesio. Es otro de los libros claves que se usaron en la reconstrucción de los presocráticos. Vetusta Plácita, ¿quién hizo ese libro? Aesio, es otro de los grandes doxógrafos. Antología de Estoveo cita al resumen y al Vetusta, y del otro libro Epítome de las opiniones físicas del pseudo-Plutarco. Epítome quiere decir el resumen, lo más importante. Y pseudo-Plutarco quiere decir que era probablemente un Plutarco, no el histórico real, sino un apócrifo, un charlatán que se hizo pasar por
Por eso es la diferencia de Pseudo-Plutarco, ¿no? El texto de Aecio fue reconstruido por Diels. Gracias. Bueno, Soción de Alejandría, un doxógrafo del siglo II antes de Cristo, escribió sucesiones filosóficas, o sea, hizo sucesiones filosóficas, anotó. Agrupa pensadores por escuelas, ya sea o es la jónica o es la itálica. De estos escritos dependen testimonios transmitidos por Eusebio de Cesarea, Ireneo y Arnovio. Ireneo, Arnovio, Teodoreto y San Agustín, que fueron apologistas cristianos. Ahora, los cronógrafos. A mediados del siglo II antes de Cristo, Eratóstenes escribió una cronología con fechas de artistas y escritores. Eratóstenes descubrió la circunferencia de la Tierra, ¿no? Otro, Apolodoro de Alejandría llenó vacíos de la obra de Eratóstenes. Creía arbitrariamente que el maestro era 40 años mayor que el discípulo. Ahí está otro error de idealización. A los 40 llegaba, según él, a la madurez del filósofo. No se conserva su obra, sino por citas de Diógenes Laercio y Simplicio. Otro, Plutarco, siglo II después de Cristo. Su libro, Obras Morales y de Costumbres. Otro doxógrafo, Sexto Empírico, siglo II después de Cristo, de la escuela escéptica, citó opiniones antiguas sobre los sentidos y el conocimiento. De ahí los empiristas lo usaron mucho, ¿no? A él. Otro doxógrafo, Clemente de Alejandría, siglo II después de Cristo, escribió Protréptico y otro libro titulado Stromatesis, la tercera obra de vida cristiana. Mosaico, otro libro, Mosaico, donde vienen varios temas de pedagogía, de fe cristiana y demanda de los sabios para conducir al aprendiz a la más pura realidad de sus creencias. Otro doxógrafo, Hipólito, siglo III después de Cristo, en su libro Refutación de todas las herejías. Otro doxógrafo, Diógenes Laercio, en su libro Vida, opiniones y sentencias de los filósofos más ilustres. Es de dudosa autenticidad, son biografías anecdóticas. Otro libro, Las Misceláneas, es otro libro titulado Las Misceláneas, autor Pseudo-Plutarco. Primer libro de Teofrasto, los primeros libros de Teofrasto y Adecio. Otro que ya lo había mencionado, Simplicio, que es del siglo VI después de Cristo, comentó libros de Caelos y Física de Aristóteles. Bueno, me quedan, ya vienen las compilaciones modernas, ya les hablé de los tres, alemanes, ingleses y el argentino. Ya fíjense, nomás